mi vida y lo que me queda es para darte la entera, para cantar de tus bendiciones. Todos mis miedos y mis problemas los dejo a un lado, nada me frena, contigo voy a cruzar la meta. ¡Boom! Bueno, en el nombre del Señor Jesucristo, que simplemente sea de edificación estos minutos con que vamos a compartir hoy, ¿verdad? Y estas tres preguntas y estas tres respuestas que te pido las apliques en tu vida, mires lo que está pasando alrededor del mundo y entiendas una vez por todas, si eres primero en la página, si eres visitante en este día, y como creyente, como hermano en la fe, te pido que nos ayudes, ¿entiendes? Que nos metamos más en la película de que somos llamados a ser nuevas criaturas y somos llamados a luchar contra la corriente del sistema y contra todo el espíritu de inmundicia, contra el espíritu del anticristo que dice la palabra en Proverbios, Hebreo, Mateo, que es el espíritu que está hoy en día, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las tres preguntas que solamente Dios puede responder y que son parte del misterio, pero que si leemos en la Biblia las vamos a encontrar? Y esto sucede, esto sale porque estoy haciendo una tarea y justamente hay un tema de religión aquí que involucra esto, y con lo que está pasando en Venezuela, que me carga como triste y afligido un poco, surgió este mensaje. Así que te pido que lo toques, que lo guardes, que lo escribas, que lo analices, que hagas lo que quieras con él, pero que hagas algo. La primera pregunta que hacen aquí es, y esto es algo que yo voy a debatir sin duda alguna el día de mañana en la escuela, aquí cuando tenga clases, es una tarea que tengo para mañana. Dice, ¿por qué? Why there so much hatred? ¿Por qué hay tanto odio? Dice la primera pregunta, ¿por qué hay tanto odio en el planeta? En otra parte del pasaje, miren lo que dice, Mysterious in question, ¿verdad? ¿Por qué si hay tantas iglesias en el planeta hay mucho odio? Y lo que yo le voy a responder a esa profesora mañana va a ser lo siguiente. La respuesta es muy sencilla. ¿Por qué hay tanto odio en el planeta a pesar de las religiones y de todo? Muy sencillo, profesora, le voy a decir yo mañana. La respuesta es la siguiente. Porque en los 2000 años de historia que conocemos, desde el año primero hasta el 2019, lo que la historia, lo que nuestros padres, los papás de nuestros papás, los abuelos de nuestros abuelos vienen haciendo, la mayoría, es seguir un estilo de vida, una manera de pensar, un sistema educativo humanístico. Cuando tenemos que la Biblia, un libro, nos ofrece un estilo de vida, un sistema educativo que transforma corazón, mente y conducta. Por eso es que hay tanto odio, por eso le voy a decir a la profesora mañana, por eso es que hay tanto odio, porque las religiones en el planeta lo que hacen es que estorban. Las religiones no sirven. Tú y yo que estás allá, tú que estás allá y yo que estoy aquí, nos ponemos en contacto por correo y podemos crear una religión. Le ponemos los ángeles de Dios, los resucitados, los salvados, lo que quieras. Y en una semana tú y yo vamos a tener una religión más de tanta de esa basura que no sirve. Entonces, si tenemos tantas religiones, lo que hacemos es lo que estamos haciendo ahorita, acabando, terminando de descomponer la sociedad. No necesitamos, la palabra lo dice, Dios no necesita iglesias llenas de gente. Lo que Dios necesita son personas llenas de Dios. Y esto nos lleva a la segunda pregunta o a la segunda propuesta que nos tiene el libro. Dice, ¿cómo romper las maldiciones en nuestros hijos? Itzel Martínez. Itzel, lo primero que nosotros tenemos que hacer en cuanto al tema de las maldiciones, aprovecho porque esto es muy importante. Se lo dije yo a mi mamá
y se lo he dicho a miles de personas. Las maldiciones lo que trae es un factor que se llama pecado. En vez de decir enfermedad, en vez de decir tantas cosas, es la rebeldía que nosotros tuvimos con nuestros padres. Nuestros hijos las tienen con nosotros. Dice la palabra en el libro de Oseas, Romanos, Proverbios: porque vuestras maldiciones o vuestros pecados os alcanzarán desde la segunda, la tercera y hasta la cuarta generación. Eso es lo que pasa con las maldiciones, los pecados, la rebeldía, la homosexualidad, cuando los hijos salen ladrones, salen prostitutas, salen homosexuales, salen inseguros de la personalidad que nosotros como esencia tenemos. Si nosotros nos paramos frente a un espejo, es lo que yo le he dicho a mi hermano y a muchas personas alrededor, si nosotros nos paramos frente a un espejo y tenemos duda, si somos mujer o hombre, el espejo nos va a decir y el espejo no nos va a mentir. ¿Qué es lo que pasa? Nuevamente el factor pecado. Vuestros pecados, dice el Señor, os alcanzará desde la tercera hasta la cuarta generación si no nos arrepentimos. La cosa es, Itzel, si en este momento tú ya sabes que solamente Dios te puede ayudar, te puede rescatar, puede impactar y puede marcar un antes y un después en tu vida, rompe esa cadena. La palabra dice que Dios le gusta, Él quiere que lo probemos. Vete tú en lo secreto y dile: Señor Jesucristo, en este momento acepto y reconozco tu soberanía. Señor Jesucristo, en este momento reconozco y acepto que solamente tú puedes ayudarme a quitarme este peso, esta preocupación que tengo ahora mismo con mis hijos. Solamente tú lo sabes, Señor. En este momento yo te pido perdón por todos mis errores y mis pecados. Te pido que me dejes el entendimiento, la sabiduría, la capacidad para dirigir a mis hijos y no cometer el error que nosotros cometimos con nuestros padres. Porque eso es lo que pasa, Itzel. El pecado se va extendiendo y por eso es que 2000 años atrás, ¿verdad? 2000 años atrás, el pecado de la generación que crucificó al Señor Jesucristo, lo dice la palabra en el libro de Juan, cuando las personas crucificaron al Señor Jesucristo y los fariseos, muchos judíos, dijeron que su sangre caiga sobre nosotros, ¿verdad? Y entonces todos los que estaban en complot, que fueron Pilato, el César, el Romano, todos estos seres que se juntaron, se lanzaron la maldición encima 2000 años atrás. Y por eso es que a pesar de que el planeta tiene la capacidad nuclear para extinguir la raza humana en menos de 5 minutos, o sea que a pesar de que se ha avanzado tanto tecnológica, intelectualmente, se sigue por otro lado teniendo esa catástrofe, porque sin duda alguna es una catástrofe, el hecho de no encontrar el punto en la vida como seres humanos, quiénes somos, qué hacemos aquí, para dónde vamos. ¿Por qué? El Señor Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora bien, Isel, imagínate que desde los 2000 años atrás la raza humana se fuera simplemente transferido lo que es el sistema educativo. El sistema educativo que transforma corazón, mente y conducta. Si eso se fuera hecho, es lo que siempre yo le planteo a las personas en las conferencias, en las iglesias, en todos los lugares. En vez de seguir una ideología humanística, si nos paramos en la luna y vemos hacia la tierra, vemos un pedazo de carne que se está descomponiendo y algunos pedazos, algunas esquinas que ya están podridas. Los países ateos, corrupción, la anarquía que existe actualmente en el planeta, la brujería, la hechicería, todo esto es lo que está descomponiendo el planeta. Por el otro lado tenemos nuevamente el sistema educativo que Dios le ofrece a la raza humana en general. Entonces, imagínate la vida, el sistema que llamamos vida, o todo lo que conocemos, si todos los seres humanos, en vez de seguir una religión,
siguiéramos a Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo dijo: no los envío a que sigan a cristianos, los envío a que me sigan a mí, a que sean testimonio de mí, a que sean testigos de mí. Entonces, esa es una manera de responder esa pregunta, Isel. Romper las cadenas es llamar a las cosas que no han sido como si ya fuesen. ¿Por qué? Porque si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le dijéramos a los árboles: muévete, plántate en la mar, y lo hará. Esto tiene un trasfondo espiritual, pero en otras palabras es el poder que nosotros tenemos. Lo dice la palabra en 1 Corintios 2:16. ¿Quién de vosotros conoció la mente, los pensamientos, la forma en que se mueve el creador del universo? 1 Corintios 2:16. Mas vosotros, o sea, nosotros, los que recibimos y aceptamos al Señor Jesucristo, tenemos la capacidad, ¿me entiendes? La capacidad de entender hoy en día que rico no es el que más tiene, rico es el que menos necesita, por ejemplo. Entonces, cuando no se entiende esto, cuando pasamos más de los 20, de los 25 años, por ejemplo, hablo en mi caso personal, nuestra mente se colapsa, se infecta de tal manera que terminamos, como hoy en el 2019, a la prostitución se le llama dama de compañía, ya no es prostitución. A matar a una persona hoy en día se le llama eliminación por causa del partido. A la homosexualidad se le llama diversidad de género o derechos humanos. O sea, estas son cosas que solamente a través de la palabra nosotros podemos discernir, entender y comenzar a ver la vida con otro punto de vista, con otra visión. Dice la palabra de Dios: con los ojos puestos en la eternidad, en lo que me está esperando después que deje este cuerpo, que está compuesto con alma y con espíritu. Pero a la misma vez que estoy pensando y tengo los ojos puestos en la eternidad, en la vida después de esta, hacemos lo posible por mantenernos firmes y no hacer lo que dice el profeta Isaías. Isaías 5:20. Cuidado con llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y esa es una de las formas que podemos simplemente romper cualquier cadena. Vamos con la pregunta número 2. Muchas gracias, Itzel, por esa pregunta. Y bueno, espero que te sirva, que lo pongas en práctica y que simplemente creas. Esa es nuestra obligación como criaturas, como cositas creadas en este sistema. Creer, creer, creer y creer. Creer, creer y creer. Creer, creer y creer. Dice la palabra: de tal manera tenemos que creer que a lo que no ha sido tenemos que llamar como si ya hubiese sido. ¿Por qué? Todo lo que hoy podemos ver, dice la palabra de Dios, que fue hecho de lo que no existía. Todo lo que hoy existe fue creado de lo que no existía. Esto tiene un trasfondo espiritual también, pero es de la manera en que se desenvuelve, y es de la misma forma en que nosotros comenzamos a expandir esta cabecita y comenzamos a usarla en las cosas que nos convienen, porque la misma palabra nos dice: todo nos es permitido, pero no todo nos conviene. Sin embargo, no todo nos conviene. Que vamos a pasar a lo que es la segunda pregunta, que yo le voy a responder. Muchas gracias, Dios me lo siga bendiciendo, amén. Muchas gracias, eso vale muchísimo, mucho más que cualquier cosa. Recibo esas bendiciones. La segunda pregunta: ¿cómo el mal y el bien? Se la voy a leer en inglés porque yo las tengo que hacer mañana en la clase. How good and evil can exist together in the same person? ¿Cómo el mal y el bien puede existir en la misma persona? ¿Cómo el mal y el bien puede existir en la misma persona? Y se la voy a responder con todas las ganas del mundo a la profesora mañana. El mal no existe como tal. El mal es como la luz, que es como la oscuridad. La oscuridad es la ausencia de la luz, y el mal es lo mismo. El mal como tal no existe. La palabra dice en el libro de Génesis: en el principio Dios creó todo.
plantas, animales, la superficie, todo. Dios creó todo y todo era bueno. ¿Qué es lo que sucede? Presta mucha atención y sígueme con cuidado, porque tú que estás viendo este mensaje tienes que ser un depredador de esas mentiras, que el mal, que el bien. No, el mal es simplemente la ausencia, la falta de Dios en mi vida. Por ejemplo, si yo entiendo que rico no es el que más tiene, que rico es el que menos necesita, y en este respecto, ¿verdad? Yo comienzo a poner en práctica que rico no es el que más tiene, que lo es el que menos necesita, y lo pongo junto con esta verdad que Dios nos da y nos dice que bueno solamente Dios, pero que el mal es la ausencia, la falta de Dios en mi vida. Por ejemplo, yo decía 3, 4 años atrás, yo decía, creo en Dios, pero hacía todo lo que yo quería. Eso es humanísticamente hablando, que creemos en Dios. Dios nos dice, si crees en Dios, cree también en mí, en el Señor Jesucristo. Entonces, vamos a hacer enfoque, no me quiero perder. ¿Cómo el mal y el bien existen en la misma persona? Existe por eso, porque hay un vacío. ¿Me entiendes? En nuestro ser como existencia, como seres humanos, hay un vacío que ya sabemos que ni la riqueza, ni los placeres, ni las orgías, ni nada en este mundo lo puede llenar. Fue lo que pasó en el 2008 con la caída de la bolsa de valores en Nueva York. Fue lo que le pasó al que escribió el libro de Eclesiastés, al hijo de David, al rey Salomón. Fue lo que le pasó al rey Salomón en el libro de Eclesiastés. Él explica que no son las riquezas, que no son los placeres. ¿Por qué? Lo dice la palabra, no es el que más tiene, es el que menos necesita. Y es lo mismo con la segunda pregunta, con el segundo punto. ¿Cómo el mal y el bien pueden existir en una persona? No es que el mal exista, es que a medida de que hay menos de Dios en mí, a medida de que yo dejo de leer la Biblia, a medida de que yo comienzo a ver las mujeres y la comienzo a ver bonito, y después le comienzo a ver los senos, y después le comienzo a ver las caderas, y después el trasero, hasta que termino haciéndole el amor con la vista. Es lo que pasa hoy en día. Por eso hoy en día existen lo que se llaman los órganos visuales, orgasmos, los orgasmos visuales. Este es un tema que viene pero con todo, los orgasmos visuales. Ok, entonces, seguimos. En este momento, cuando la persona se vacía de las cosas de Dios, de la Biblia, de los mandamientos, de la moral, de las cuestiones que involucran a Dios, hay un vacío. Y ese vacío es la influencia, eso sí no se puede negar, la influencia maligna. Lo dice 2 de Corintios 4:4, en el cual es el Dios de este siglo, o sea, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la gracia de Dios, para que no resplandezca la grandeza de Dios, la cual es la gracia de Jesucristo. O sea, que lo que hay que tener cuidado es de no alejarse, no dejarse llevar por la corriente, por el sistema, porque mi vecino, mi vecina, porque mi primo, porque mi hermana, porque mi mamá es prostituta, mi hermano es homosexual, porque mis primos hacen lo que les da la gana y aparentemente no les pasa nada. Eso es mentira, eso está más que comprobado. Tarde que temprano, hay un dicho muy popular, a cada puerco le llega su sábado, y es lo mismo. Dios deja que uno se vacíe, pero llega el momento que todo eso, cada acción tiene una reacción, y es lo que pasa. Nos alejamos tanto de Dios que esa es la razón por la que nos encontramos a punto de una tercera guerra mundial. Esa es la razón por la que, ¿verdad?, el planeta se encuentra como se encuentra, ¿verdad?, en la descomposición social. No es dinero, no es riqueza, es una descomposición social, donde hay dinero, hay de todo, pero no hay un régimen espiritual, no hay un régimen moral, que es el que se debe seguir. Y uso la palabra régimen para hacer énfasis de que es necesario, ¿me entiendes?
Y así como los regímenes espirituales, celestiales, pueden tener algo bueno, podemos observar en Israel, podemos observar con Saddam Hussein, con Stanley, con la misma Venezuela, con Panamá, con todos los países que se sometieron al régimen. Es lo que pasa con Dios. Dios nos ofrece un sistema educativo. Nos amoldamos, nos metemos en el papel, en la película o no, es nuestra decisión. Y las consecuencias están a la vista de todos nosotros. Entonces, la primera pregunta: ¿por qué hay mucho odio? Hay mucho odio, nuevamente haciendo un repaso rápidamente. Hay mucho odio en el planeta porque Dios no necesita religiones. Dios necesita que nosotros como seres humanos y creyentes agarremos la Biblia, creamos en lo que dice ahí, obviamente busquemos las pruebas antropológicas, las pruebas teológicas y nos convencemos en nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestra conciencia, en nuestra mente, de que el odio realmente está, no es porque Dios quiere que así sea, Él lo permite en su soberanía, pero es por eso, porque hay un vacío que se llena solamente con la presencia de Dios o con la palabra de Dios. La segunda: ¿por qué existe el mal y el bien en la misma persona? Lo acabamos de repasar y de doble decir. Porque se necesita estar lleno de Dios, o al menos bien parado en una base fundamentada en principios, valga la redundancia, de Dios. Es todo. Si me vacío de Dios, me lleno del diablo. Es así de fácil. Somos lo que somos. Somos una caja de carne y hueso. Tenemos alma, que es la caja de las emociones, y tenemos el espíritu, que es el que se conecta. Es el que recibe y permite que salgan estas cuestiones que llama la palabra, ya te voy a decir, proceso de discernimiento. Lo que sale fuera de las tres dimensiones en que nos encontramos y va al tercer cielo y viene, y es lo que nosotros podemos percibir y recibir, energía y todas estas cuestiones. Entonces, primera y segunda: el odio no existe. ¿Por qué hay tanto odio? Porque se siguió una idea humanística y no la idea de Dios. ¿Por qué existe el mal y el bien en una persona? Es porque el mal es la ausencia del bien. ¿Y por qué? Dice la tercera pregunta: Why some healthy Christians do little to the poor? ¿Por qué muchas personas cristianas ricas hacen muy poco por los pobres? Esto es muy importante. La palabra nos dice en el libro de Mateo que no todo, ¿verdad? No, los cristianos se conocerán por los frutos. Y si el mismo Señor Jesucristo, que lo tuvo todo y pudo darle a todo mundo 2000 años atrás, cuando vino, darle a todo mundo de todo para que fueran felices, no lo hizo, sino que Él, dice la palabra, no deja el pescado, enseña a pescar. Entonces, la razón es muy sencilla, porque no todo el que dice, el hecho de que yo me pare aquí, incluso, míralo así, el hecho de que yo hable de esta manera frente a ti, frente a las personas en la iglesia, frente al mundo entero, no significa que yo sea cristiano porque lo haga. Solamente Dios sabe lo que hay en mi corazón, en tu corazón, en mi mente y en tu mente. Entonces, ¿cuál es el punto con este comentario? Que no simplemente un título de que soy cristiano, no. Porque hay muchas personas ricas cristianas que no hacen nada o no hacen mucho por los pobres, es porque tal vez no son cristianos simplemente, no son cristianos, sino que usan el título. Esos son los que llama la Biblia los falsos maestros. Hay que tener mucho cuidado, obviamente. Entonces, primera, segunda y tercera respuesta. ¿Por qué algunas personas ricas cristianas no ayudan a los pobres? Tal vez no sean cristianos, sinceramente, sino que usan el título para aprovecharse y crecer monetariamente. Y esas son las tres preguntas que quería compartir y debatir, porque de verdad que son muy importantes. La que más me llama la atención: ¿cómo es posible que lo bueno y lo malo exista en una persona, en la misma persona?
Ay, esta pregunta es tremenda, es profunda, créame que es profunda. Aun cuando uno ha leído la Biblia, la palabra y tantas cosas, se le hace difícil porque es algo que está frente de nosotros, pero a la misma vez es un choque de culturas, ¿verdad? Así que bueno, simplemente hacer un repaso. ¿Por qué hay tanto odio en el planeta? Hay tanto odio y la razón por la que hay mucho odio es porque no se viene creyendo en Dios. No, eso es mentira. Yo estuve engañado por más de 20 años. Decía creer en Dios aquí, pero hacía todo lo contrario. Así que simplemente te invito a que te hagas un autochequeo, una autoexaminación y coloques en práctica, que busques lo que sabes que tienes que buscar y que hagas algo diferente para poder conseguir algo diferente. Es la única forma. Aquí no hay atajos y no hay nada. Es la diferencia entre Dios y el diablo. Dios trabaja a largo plazo y Dios trabaja a largo plazo y el diablo trabaja a corto plazo. Pero más adelantico nos pasa factura y nos cobra el doble. Así que bueno, tres preguntas y misterios que solo Dios puede responder. ¿Por qué existe tanto odio en el planeta? Porque ¿cómo es que una persona puede tener en sí mismo el mal y el bien? ¿Y por qué muchas personas ricas cristianas no ayudan o ayudan muy poco a los pobres? Ya la respondimos. Espero que te sirva de edificación, que abra tu mente, que renueve tu entendimiento, que abra tus ojos espirituales y que comiences a caminar. Ese es el motivo, esa es la razón por la que yo personalmente y muchas personas que creen y que esperan algo después de esta vida, algo mejor, compartimos esto para mostrarle a la gente un estilo de vida diferente, aparte de la violación, el narcotráfico, homosexualidad, la orgía, todas estas locuras y cuestiones. Hay que ofrecer algo diferente. Entonces, es un estilo de vida diferente. Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad, Él es el camino a una vida diferente. Una vida de perdición, una vida diferente. Él es la verdad en este mundo de mentira donde no se puede confiar ni siquiera en la familia. Y Él es la vida después de esta vida. Juan 14:6. Nos vemos luego en un próximo mensaje. Bueno, nada, que el Señor nos ilumine, nos fortalezca y que nos siga dando de ese poder que viene de lo alto, del tercer cielo, para mantenernos firmes y firme hacia la meta del supremo llamamiento, dice la palabra.